esto que les acabo de decir, ¿no? Hay una diferencia de temperaturas y de presiones entre la costa de Sudamérica y la costa de Asia, de Indonesia sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, esa diferencia de presiones hace que las corrientes de los vientos vayan desde el este hacia el oeste, en este sentido como ustedes los ven aquí. Y con ese movimiento de los vientos alisios se arrastran las corrientes cálidas desde el este hacia el oeste, ¿no? Estas corrientes inicialmente son secas, pero cuando llegan ya a la costa de Indonesia son húmedas, ¿no? Y cálidas. Entonces se presenta ese fenómeno de convección del que hablábamos inicialmente acá en esta costa, donde el aire que es más caliente, menos denso, asciende. Se producen muchas lluvias en esta zona, en la costa de Indonesia, es una costa muy húmeda. Igual pues los vientos siguen actuando y las corrientes siguen actuando y eso hace que entonces estas corrientes de aire suban ya secas y se enfríen en estas zonas y continúen con una circulación, ¿cierto? Continúa con la circulación y nos forma esta celda, digamos aquí, similar a la de los vientos alisios. Esa es la circulación de Walker, que se llama, ¿cierto? Entonces aquí actúan los vientos y arrastran una parte del agua, pues, superficial, una parte muy superficial, no es profunda, pero tiene una área muy grande, entonces el volumen de agua que se arrastra es bastante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que como se arrastra el agua, aquí queda un vacío, digamos, una especie de vacío en esa condición. Entonces, las aguas más frías que están en el interior, pues, de los océanos, ascienden, ¿no? Ascienden y ese es lo que se conoce como el fenómeno de ascendencia, de surgencia. Entonces, ascienden aquí y arrastran una serie de nutrientes y todo el fitoplancton y toda la riqueza nutricional que hay en esta profundidad, ¿no? Entonces, por eso es que las costas del Perú aquí son muy ricas en pesca. Y ellos son mundialmente conocidos aquí pues en el planeta porque son los mayores productores de anchoas. Y esas anchoas se producen por ese fenómeno de surgencia, ¿no? Hay una subida de todo el fitoplancton y demás organismos que están en estas aguas frías y entonces se enriquecen esta zona del Perú. Entonces, eso es lo que sucede en condiciones normales. En condiciones normales aquí está más frío, más seco, digamos, esto es una zona más seca, aquí desciende pues el aire frío y arrastra estos masas de aire cálido, entonces se vuelve un tanto más frío aquí y se forma este fenómeno. Ustedes aquí entonces van a ver que hay como un desnivel en la lámina de agua del mar y pues no es notorio, ¿no? Porque aquí hay mucho espacio, son 19.000, 20.000 kilómetros de distancia. Entonces, 20 centímetros que baja el nivel, eso no se va a notar en absoluto. Pero existe pues esa inclinación. Acá tenemos una temperatura baja, aquí tenemos una temperatura más alta. Y ese mismo fenómeno produce una variación en la temperatura ya en el interior del océano, ¿no es cierto? Entonces, como aquí estamos arrastrando el agua superficial más cálida, eso hace que aquí esa agua superficial cálida, cuando choca con la costa de Indonesia, se profundiza y entonces aquí tenemos una altura de agua mucho más grande que lo que tenemos aquí con respecto a la temperatura, ¿no? Entonces aquí tenemos esto más cálido y aquí tenemos esto más frío y aquí obviamente pues sucede el fenómeno contrario con las aguas más frías. ¿Listo? Entonces ahí se forman unas líneas de temperatura, como unas isolíneas, digamos. Y entonces los científicos y los investigadores toman una línea que es la de 20 grados Celsius, que se llama termoclina. Y esta línea es la que ustedes ven aquí.
Sí, está negrita aquí repintada, esa es la termoclina. Corresponde a una línea de temperatura, a una zona, digamos, no es una línea precisamente, sino una zona del agua del océano que tiene una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, esa termoclina tiene una profundidad menor en la costa de Sudamérica y una profundidad mucho mayor en la costa de Indonesia. ¿Ok? Esas son las condiciones normales. Entonces, de forma natural, cuando no existe el fenómeno del Niño, esto es lo que sucede entre la costa de Sudamérica e Indonesia en el Océano Pacífico. Cuando un fenómeno del Niño se presenta, lo que sucede es que se debilitan por alguna circunstancia los vientos alisios que generan esta circulación, ¿no? Entonces esos vientos ya no son capaces de arrastrar pues el agua, o sea, ellos arrastran normalmente el agua como lo vimos aquí, pero ya cuando están debilitados por varias circunstancias, entonces el fenómeno se vuelve inverso. ¿Sí? Y son más fuertes entonces las corrientes que van desde el oeste hacia el este. Y entonces se presenta el fenómeno contrario. Aquí ya no hay la surgencia, ya no hay la surgencia, ya no sube el agua más fría de la costa de Sudamérica y lo que se forma es una superficie más cálida aquí. ¿Ok? Entonces, como ahí tenemos unas masas de aire más cálidas, el fenómeno de lluviosidad se presenta en esta zona. ¿Sí? Entonces ascienden las masas de aire cálido, se enfrían ya en la altura de la atmósfera y se condensan y se presentan las precipitaciones. Y aquí tenemos unas masas de agua pues en el océano mucho más cálidas que evitan que se presente el fenómeno de surgencia. Entonces ven ustedes que la superficie de la lámina de agua del océano pues es contraria a lo de las condiciones normales, es más profunda en la costa de Indonesia, pues no digamos más profunda, sino que tiene una altura menor, pero el espesor es como igual. No, entonces aquí no se presenta cuando está el fenómeno del Niño esta diferencia de alturas de la capa de aguas cálidas, ¿no? Entonces es como más homogénea, digamos. Entonces como que mi termoclina, que inicialmente estaba inclinada, ya se horizontalizó, ya pierde esa inclinación, ¿no? Y entonces ya en el Perú, en la costa del Perú, lo que sucede es que ya no tienen esa producción pesquera tan alta porque no hay esa surgencia de las aguas ricas en nutrientes y peces que se presenta con el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, estos episodios de fenómeno del Niño se presentan en periodos irregulares en cada 4 o 7 años, no es todo el tiempo que existan, pero son un fenómeno natural, normal, ¿no? De debilitamiento de los vientos alisios que generan esta situación. Entonces son difíciles de prever. ¿Qué es lo que hacen los científicos? Los científicos están constantemente con sensores midiendo la temperatura aquí en la termoclina. Cuando encuentran que ya no hay una variación, la variación normal aquí, que se presenta de forma normal, ya saben que empezó un fenómeno del Niño. Esta circulación de los vientos desde la costa de Indonesia, de la costa asiática, pues del Pacífico a Sudamérica, se demora más o menos 6 meses, ¿no? Entonces, en los primeros 3 meses que hay variación, pues ellos ya se dan cuenta de que va a comenzar un fenómeno del Niño, ¿no? Ese es el funcionamiento, el mecanismo. Entonces, en los videos que ustedes van a ver, les van a hablar en la parte inicial introductoria de estos temas de qué es la termoclina, qué es la surgencia y qué es la asimetría este-oeste. Esa asimetría este-oeste se refiere a esta variación de la temperatura entre las dos costas y la presión, ¿cierto? Aquí en condiciones normales, aquí tendremos altas presiones, aquí tendremos bajas presiones y cuando se presenta el fenómeno del Niño, la cosa es al contrario, ¿no? Aquí en Sudamérica tenemos bajas presiones y en Indonesia se presentan este fenómeno de altas presiones. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos avanzando. Esta es una imagen que nos muestra esas anomalías, el tercer tema que les decía, las anomalías de presión
que se están analizando, se están estudiando y midiendo entre Tahití y la costa de Indonesia o en Australia, pues, que se llama Darwin, ¿no? Entonces hay unos sensores en esta zona de Darwin y de Tahití. Este Tahití queda más o menos como en el centro del Pacífico, y entonces se han tomado estos datos de presiones y temperaturas, ¿no? Aquí tenemos un periodo de datos desde 1960 hasta el 85. La línea amarilla me representa la circulación de Darwin, y la azul la de Tahití. Y entonces ustedes siempre van a ver que son como contrarias, ¿no? Entonces, donde hay una alta presión en Tahití, en ese momento hay una baja presión en Darwin, ¿no? Y siempre vamos a tener como ese comportamiento. Miren, aquí es muy evidente, aquí a veces las diferencias son muy grandes, como en esta zona, por ahí en 1990 más o menos, en el 85 pues al final, ¿no es cierto? Entonces tenemos en Tahití una presión bajísima, y en Darwin tenemos una presión muy, muy alta. La diferencia es muy grande. Eso significa que van a haber vientos alisios muy fuertes, ¿no? En esas dos zonas. Pero hay momentos en que esa diferencia no se presenta, como aquí. ¿Esto qué significa? Significa que los vientos, como las presiones son más o menos similares, los vientos se debilitan. Y esos vientos planetarios, ¿no? De los que hablamos, los vientos alisios. Entonces son más fuertes los vientos locales y los continentales, entonces se presenta ese fenómeno del niño en esas épocas donde no tenemos una diferencia de presión y de temperaturas notables entre las dos costas. Entonces, esas diferencias meteorológicas entre las costas de América y Asia del Pacífico son las que mantienen las condiciones normales del clima en esta zona. Pero la alteración de presión, la presión atmosférica en estas zonas, genera pues que las celdas anticiclónicas subtropicales se debiliten hasta el extremo de que los vientos alisios en algunas ocasiones dejan de soplar, ¿no? Y entonces ya sabemos que se presenta este fenómeno del niño. Aquí también lo que sucede es que la formación de nubes y precipitación también cambia, pasa de la costa oriental, oeste, hacia la costa este, o sea, América, y da lugar pues a un episodio del niño. Aquí vemos unas imágenes de la variación de la temperatura con respecto a la latitud, ¿no? Entonces aquí estamos y se ve muy, muy claro. Aquí en la costa, esta es nuestra costa colombiana, tenemos unas temperaturas cálidas, pero a medida que vamos descendiendo en Sudamérica, ya esto sería Perú, y vemos que las temperaturas ahí son más bajas y son mucho más cálidas acá en la costa de Indonesia, ¿no? Estas son las condiciones normales de temperatura con respecto a la latitud, pues, ¿no es cierto? Pero cuando se presenta un fenómeno del niño, ya las condiciones de temperatura son diferentes. Entonces aquí, miren ustedes, aquí en épocas normales, aquí tenemos una temperatura que está con este color cremita entre 20 y 22 grados Celsius en la costa de Perú. Pero cuando se presenta un fenómeno del niño, ya el color es más oscuro, entonces tenemos más alrededor de 25 grados Celsius, ¿no? Podría parecer una variación de temperatura pequeña, pero es importante dadas las magnitudes pues, de las cantidades de agua que existen en estas zonas. Entonces, se ve que esta temperatura que inicialmente está acumulada, como las temperaturas más altas acá cerca de la costa de Indonesia, acá están como más distribuidas casi en toda la región ecuatorial, y eso pues genera la presencia del fenómeno del niño. Aquí también vemos otra gráfica cuando el niño ya es muy fuerte, cuando el fenómeno del niño es muy fuerte. Aquí tenemos esa imagen de temperaturas mucho más cálidas aquí en la costa de Sudamérica. Aquí se está hablando como de variación, ¿no? De la anomalía. Entonces, aquí por eso ven ustedes que la variación en grados pues, Celsius es alrededor de 3 a 4 grados. En esta zona se intensifica esa variación. Digamos que aquí, cerca de la costa, hay una diferencia en temperatura con respecto a las condiciones normales de alrededor de 4 grados Celsius. ¿Ok?
Entonces aquí, como para ir concluyendo, la máxima temperatura superficial del mar va desde el oeste hacia el este, ¿no? Esto en el fenómeno del Niño. Se demora más o menos 6 meses en alcanzar esa variación de la temperatura, la costa de Indonesia hacia la costa de Sudamérica. Es lo que se demora esa variación en llegar acá, ¿no? Pero entonces existe el índice oceánico del Niño, las siglas es ONI, que nos determina una media, o sea, el promedio de las temperaturas de 3 meses consecutivos de anomalías. Entonces, esos sensores que les comentaba, pues están midiendo constantemente. Si hay 3 meses de anomalías consecutivos de esta variación de temperatura tan grande, pues entonces ya se sabe que se presenta o se va a presentar este fenómeno del Niño. Entonces, se tiene como ese rango de tiempo solamente para saber si va a existir o no un fenómeno del Niño. No es posible, no conozco modelos que predigan cuándo es que estos fenómenos van a suceder. Lo que se ha visto es que hay periodos entre 4 y 7 años, más o menos, entre la ocurrencia de estos fenómenos, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide? Hay unos sensores en la región 3.4 del Niño, aquí están las coordenadas, y la variación se toma como referencia periodos que ya se han medido desde 1971 hasta 2000 más o menos, y pues este valor está aumentando porque ya vamos en 2020, entonces tenemos más información, ¿no? Estos datos de aquí pues son no sé, de 2018, creo que son, no, de 2015, y entonces no están muy actualizados. Entonces este periodo pues ya debe tener más información y deben tener unos parámetros más ajustados para establecer cuándo se va a presentar estas anomalías, ¿no? Pero entonces identificar que eso va a suceder pues es muy, muy incierto. Hay que estar midiendo las temperaturas en esta zona para saber si se va a presentar o no. Bueno, aquí vemos también con relación a la latitud, el promedio anual global de temperatura superficial del mar en grados Celsius, ¿no? Entonces, es una imagen también similar. Aquí tenemos en las condiciones normales temperaturas frías y aquí tenemos en Australia, Indonesia, condiciones de las capas del océano más cálidas. Este es como una imagen de el clima tropical normal a través pues de esta zona del Ecuador, donde vemos pues la tendencia normal de circulación de los vientos alisios, ¿no? Que arrastran el agua de la superficie y hacen que se presente el fenómeno de surgencia, que lo vemos aquí, ¿no? Entonces el agua profunda, fría, asciende. Y aquí vemos más o menos por dónde se presenta la termoclina y la inclinación que puede tener, que obviamente pues está agrandada por la escala, ¿no? No podemos aquí tener una escala de 100, 200 metros y acá 19.000 kilómetros, ¿no? Entonces, por la escala se ve esa inclinación, pero realmente pues no, casi es imperceptible, no se alcanza a apreciar. Y se ven las condiciones pues de convección aquí, de ascenso de las masas de agua más cálidas y menos densas, que una vez que llegan aquí a estas alturas, pues se enfrían, el vapor de agua se condensa y se presentan estas precipitaciones. Aquí más o menos la ubicación del sensor de Tahití, más o menos en el centro del océano, y en la ubicación del sensor de Darwin en Australia. Esta es la misma figura 2. Y aquí observamos qué es lo que sucede cuando se presenta el fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña es similar a las condiciones normales, o sea, no hay un debilitamiento de las corrientes de aire. Por el contrario, es un incremento de esas corrientes, de la fuerza de esas corrientes. Las diferencias de presiones son muy grandes y eso hace que los vientos alisios adquieran mayor fuerza. Entonces, lo que sucede es que este efecto de precipitaciones que se generan en esta zona de la costa de Australia e Indonesia
como que se corre, o sea, los vientos se vuelven tan fuertes que llegan más hacia el continente, ¿no? Entonces, este fenómeno se presenta con mucha mayor fuerza. Hay un ascenso, en el fenómeno de la niña sí hay un ascenso del agua fría, de la profundidad. El fenómeno de surgencia es muchísimo más fuerte, la termoclina toma una inclinación mayor y pues tenemos una profundidad de aguas cálidas mucho mayor en la costa de Indonesia, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, durante un fenómeno de la niña, lo que sucede es que aquí van a tener muchísimas más precipitaciones en Indonesia y Australia, y nosotros en la costa de Sudamérica vamos a tener tiempo muchísimo más seco. No, aquí tendremos presiones mucho más altas y tiempo más seco. En Colombia sucede lo contrario, ya lo están viendo ustedes en esta época, fin de año, y ahorita volvió a llover nuevamente, ¿no? Y el asunto es que se está presentando en la costa de Sudamérica un fenómeno de la niña, pero Ecuador, Perú y Chile tienen temperaturas secas. Sucede lo contrario acá en Colombia, ¿no? Acá en Colombia llueve mucho, porque este fenómeno también se presenta en la costa atlántica, ¿no? En el mar, en el océano Atlántico. Entonces, Colombia, como tiene influencia de esas dos costas, pues tiene influencia del fenómeno por, digamos, por ambos lados, ¿sí? Entonces, ese fenómeno de la niña, de sequías en el resto de Sudamérica, acá en Colombia es al contrario, acá tenemos altas precipitaciones, ¿ok? Bueno, en cuanto a esos impactos climáticos en Colombia, por el fenómeno del niño y de la niña, son lo que les decía, contrarios. Aquí es lo que sucede en la zona tropical cuando se presenta un fenómeno del niño, ¿no? Ya la aplanamiento de la termoclina, la debilitación del fenómeno de surgencia, las precipitaciones ya no son en la costa de Australia e Indonesia, sino que se presentan altas precipitaciones más en el centro del Pacífico. Estos vientos pues están muy debilitados, y aquí en Colombia lo que sucede, en lugar de presentarse estos fenómenos de sequías, lo que sucede es que cuando hay un fenómeno del niño llueve mucho. Perdón, al contrario, ¿no? En un fenómeno del niño tenemos sequías aquí en Colombia y en la niña altas precipitaciones. Aquí lo que sucede durante el fenómeno de la niña es una inclinación mucho mayor de la termoclina y un reforzamiento de la surgencia en la zona de la costa. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, este es el tema 3 del clima. Creo que como ya hemos avanzado bastante en esto, ya hayan revisado los textos que están aquí, los videos. Y en el tema de hoy está en el punto 3.6. Aquí está el texto que les mencionaba. Bueno, este texto es el de la presentación. Y aquí están los impactos climáticos de el fenómeno del niño y de la niña en Colombia, ¿no? Entonces, son muy claros, en el niño son notables en el norte de la región pacífica, en los departamentos de la región andina y los departamentos de la región Caribe. Las curvas de los niveles de los ríos Cauca y Magdalena, especialmente en sus partes medias y bajas, dejan entrever
una influencia marcada de la variabilidad interanual. O sea, acá en el país pues tenemos unas condiciones secas y frías, un clima bimodal, digamos, muy evidentes. Pero cuando estos fenómenos se presentan, pues eso cambia, esas condiciones cambian. Durante el niño se tuvieron los niveles históricos más bajos. Aquí están viendo que son las precipitaciones pues menores en esos fenómenos del niño, al contrario de lo que sucede en el resto del país, con problemas de desabastecimiento en muchas poblaciones del país, y tan solo en 6 a 7 meses, ante una presencia de la niña, pues se alcanzan unas precipitaciones mucho más altas, las costas se inundan, y a la vez pues hay valores extremos más altos, se han presentado los valores de precipitaciones más altos de las últimas décadas, ¿no? Y aquí pues nos describen un poco más en detalle las consecuencias de estos cambios climáticos cuando se presentan los fenómenos del niño y de la niña, ¿vale? Entonces, como para que lo revisen y lo lean un poquito más en detalle. Ahí está entonces el texto. Y aquí están los videos, ¿no? Entonces, este primer video muestra de manera muy gráfica, hay unas animaciones muy buenas que ayudan a entender esto que ya les he explicado. En el primer video hay una introducción y se muestran los conceptos de estos temas que les dije, de surgencia, de la termoclina y de la asimetría este-oeste, tanto en temperatura cuanto en presión. Aquí explican cómo comienza el fenómeno del niño, ya les hablan pues de la debilitamiento de los vientos alisios que genera pues que se incline, que se aplane la termoclina de la superficie del mar. Ahí hay nos muestran unas gráficas, unos datos muy, muy precisos de modelamientos de estos fenómenos. ¿Qué pasa en la costa peruana? Lo que les hablaba con la producción pesquera cuando se presenta un fenómeno del niño que se debilita mucho, y cómo es la recuperación del fenómeno del niño, y probablemente como en muchas ocasiones después de un fenómeno del niño viene un fenómeno de la niña, que pues tiene esas condiciones de reforzamiento de las condiciones normales. Y aquí está un documento que es bien interesante de la evaluación de la afectación territorial de los fenómenos del niño y la niña acá en Colombia. Que es interesante también leer, ¿no? Entonces, pues ya entendiendo bien cómo funcionan estos fenómenos, se entiende muy en detalle pues este artículo que les estoy mostrando aquí, que quiero que lo lean también, no es un artículo largo. Veamos, centrémonos más bien aquí en los resultados y en las conclusiones, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta? Listo, entonces, como habíamos dicho en la clase de ayer, pues ya salió el acuerdo del Consejo Académico, y entonces la Facultad de ustedes de Ciencias Agrarias va a trabajar de manera híbrida, así que desde la próxima semana todo el mundo a clase. Quiero que conversen entre ustedes y me digan, bueno, porque la idea es que haya 30 estudiantes en el aula y el resto lo hagan de manera virtual, ¿no? Entonces, no vamos a tener problema con eso. Yo puedo seguir transmitiendo por Zoom la clase para los que no puedan estar presencial, y de todas maneras todos los videos de las clases ya están en la plataforma y están los textos, así que quien no pueda asistir de manera presencial, pues tiene todas estas herramientas, ¿no? La recomendación es que estemos intercalando, ¿no? Que no todo el mundo sea, o sea, que no sean las mismas personas las que vengan presenciales, sino que vayamos cambiando en las clases. Entonces, yo no sé, pues, cómo hacer para organizar esa situación de que todo el mundo venga a clase al menos una vez por semana. Pues quisiera que ustedes más bien se organicen
hagan un listado de quienes están fuera y no pueden venir. La idea es que todo el mundo ya regrese, ¿no? Pero si hay personas que están por fuera y decidan no venir a clase, entonces ya tendremos un número tal vez menor que podamos manejar de mejor manera, ¿no? Entonces, por favor, Diego, colabórame con eso. Hazte una encuestica, no sé, un formulario Google, alguna cosa, o reúnanse entre ustedes y me dicen quiénes definitivamente no van a poder venir a clase para poder organizar los grupos de presencialidad, ¿vale? Bueno, profe, me hago un listado de los que van a asistir, de los que, o sea, siempre van a asistir o de los que también no pueden asistir por razones de que viven en otros municipios. Sí, me interesa saber quiénes no van a poder venir, que somos muchos, yo creo que Ah, son como bueno. 58, ¿no? Ujú, Entonces, sí. digamos que haya 15 personas que no vienen. Entonces ya sabemos que contamos con, qué sé yo, 45 personas aquí, entonces ahí ya nos distribuimos y vemos pues cómo lo hacemos en las clases. ¿Ok? Bueno, profe. Ujú. Bueno. Vale, muchas gracias. Entonces que tengan buen día, por favor. El resto de la... Ah, bueno, ya vamos a terminar.